Buenos días con todos los alumnos. Vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje del tema del lenguaje que corresponde a la separata número 18. Bien, hoy día tenemos el tema correspondiente a ortografía. La ortografía corresponde también a una disciplina lingüística que consiste en que se debe manejar con propiedad conocimiento de las normas de la gramática de la lengua española. Entonces, correspondiente al tema de la tildación. ¿Cuándo debe tildarse una palabra y cuándo no? Y hay casos, por ejemplo, que una palabra puede ser tildada, ¿no?, en una situación de categoría gramatical y en otra no lleva tilde o no llevará tilde cuando es otra categoría gramatical. Tal es el caso de la tildación diacrítica. Bien, entonces, como preámbulo a esto, la tildación corresponde a un grupo de normas o reglas de la gramática, ¿no? Otro, la tildación corresponde a la clasificación de palabras en función a la ubicación de la sílaba tónica. Y otra es de acuerdo a la norma gramatical en tipos o clases de letras o grafemas. Y otra es en casos especiales. Para esto de la tildación es importante conocer básicamente las normas, las reglas, los casos especiales, la clasificación de palabras, la ubicación de la sílaba tónica, la presencia de las vocales, cuando se presenta un diptongo, un hiato, una diéresis. Entonces corresponde la tildación a esos rubros que estoy indicando. Bien, entonces en el ejercicio 1 tenemos, reconoce y marca la alternativa que solo contiene palabras agudas. Bien, entonces ahí tenemos de la alternativa A B. ¿Cuándo es una palabra aguda? Conocida también como palabra oxítono. La palabra aguda es cuando la vocal o la sílaba tónica o la sílaba acentuada se ubica en la última entonación o en la última sílaba tónica. Ahí es una palabra aguda. En cambio, una palabra grave es en la penúltima sílaba, ¿no? Conocida también como palabra paroxítono. Es importante manejar eso. Entonces aquí nos está pidiendo solamente en palabra aguda. Entonces ubicamos las palabras que tienen la entonación en la última sílaba. Por ejemplo, yo digo detector, catilinaria, desliz, bate, capaz, pesquisa, salubre, afable, embestida, trovador, pertinaz, medieval, guión, espaldarazo, renuente. Entonces, ahí necesariamente tengo que ubicar qué palabras tienen la entonación, por ejemplo, en la última. Por ejemplo, detector es palabra aguda. Catilinaria no es aguda, es grave. Desliz es aguda. Bate es grave. Capaz es agudo. Pesquisa es grave. Salubre es grave. Afable es grave. Embestida es grave. Trovador, aguda. Pertinaz, aguda. Medieval, aguda. Entonces la alternativa es trovador, pertinaz, medieval. Bien, palabras agudas. Ahora vamos a el ejercicio 2. Dice, discrimina y marca el grupo de monosílabos que en ningún caso llevan tilde. Ese es un caso especial. Por ejemplo, en la lengua española los monosílabos, las palabras que tienen una sola sílaba es el monosílabo, no llevan tilde o pueden llevar tilde, dependiendo del caso. Pero si yo digo, por ejemplo, mi libro, mi es adjetivo, pero si yo digo en otra expresión, en mí no cae la responsabilidad. Ese mí sí lleva tilde, a pesar que es la misma, es el mismo monosílabo. En ese segundo caso es pronombre. Por eso es importante conocer en qué categoría o en qué clase de palabra estamos. Entonces es importante recordar cuándo es un verbo, cuándo es un sustantivo, cuándo es una preposición, cuándo es un adjetivo, un adverbio, un pronombre, un artículo, una conjunción. Importante saber eso.
Entonces acá la pregunta, el enunciado dice, discrimina y separa el grupo de monosílabos que en ningún caso llevan tilde. Pues acá tenemos los monosílabos fue, mi, dio, vio, sol, si, mi, tu, su, fue, día, ti, guión, que más aún sé, mi, fe, dio, nos. Entonces, en ese caso, si dice que en ningún caso llevan tilde, deben ser los monosílabos correspondientes a fue, da, ti y guión. ¿Bien? Estos son los monosílabos que no deben llevar tilde en ningún caso, ¿no? Entonces, básicamente, en el primer caso, por ejemplo, mi puede llevar tilde o no llevar tilde. Mi cuando se lleva tilde, cuando es un pronombre. Pero cuando yo digo mi vocación, mi libro, mi árbol, mi casa, en ese caso como adjetivo no lleva tilde. Cuando es pronombre sí lleva tilde. Dio es el del verbo dar, ¿no? Dio, cuando es un verbo, llevará tilde, como vio. ¿Bien? Entonces la alternativa que no debe llevar, los monosílabos que no deben llevar tilde, es en el caso de fue, da, ti y guión. ¿Bien? 3. Identifica y subraya la alternativa que tiene la oración que necesita la mayor cantidad de tildes. Entonces, este grupo de oraciones le falta tilde, pero ¿no? Nos pide de que qué alternativa tiene la oración que necesita la mayor cantidad o el mayor número de tildes. Entonces, ahí exploramos. Bien, dice, durante el examen le falta tilde ahí, ¿no? La alternativa que, perdón, el alumno decidió, le falta tilde, decidió responder solo lo que había, falta tilde en la I, estudiado. Entonces, acá, no le dio lo que pidió. Dio y pidió necesitan tilde, sino lo que verdaderamente necesitaba el cobre. Le auguran un buen futuro, pero debe saber sobrellevar el éxito. Éxito debe llevar tilde. Lee, analiza y haz resúmenes. Esa es la forma de comprender mejor los textos. Bien, entonces, resúmenes debe llevar tilde en la U. Es la forma de comprender. Entonces, solamente resúmenes. Bien, ahora, la E. El sábado iré a que me realicen mi examen de tórax. Entonces, las palabras sábado debe llevar tilde. Iré debe llevar tilde. Examen debe, tórax necesariamente también debe llevar tilde. Entonces, la oración que necesita mayor número de tildes es la alternativa E. Todas las oraciones le falta tilde en algunas palabras, pero esta oración de la alternativa E es la que necesita más tildes en las palabras. ¿Bien? 4. Identifica y coloca las tildes que faltan en las oraciones. Entonces colocamos, por ejemplo, retomando, él no llevará tilde cuando es artículo o determinante. Pero cuando es pronombre llevará tilde él, a pesar que es un monosílabo. A eso se llama tildación diacrítica, ¿no? O tildación en doble sentido a diferencia de categoría gramatical. Entonces, aquí colocamos las tildes. El libro que presentó, o lleva tilde, presentó. Él lleva tilde porque se refiere al pronombre. O lleva tilde y él, y en el primer caso, él, ¿por qué no lleva tilde? Porque es un determinante, porque es un artículo. En este segundo, él sí es pronombre, porque se refiere a la persona. Entonces llevará tilde. En B, para mí, ¿no? Mi debe llevar tilde. ¿Por qué? Porque es pronombre. Que él debe llevar tilde. Él debe llevar tilde. No es artículo, es pronombre. No es como todos dicen. ¿Ya? En C, quiero que dé, debe llevar tilde. No es la preposición de, es del verbo dar. En ese caso es verbo. Lo que pudo, más no pudo ganar la
carrera. En ese caso, de es lo que debe llevar tilde. Ahora, ¿por qué más no lleva tilde? Más no lleva tilde cuando es conjunción, pero más llevará tilde cuando es adverbio de cantidad. En este caso es conjunción, por eso no lleva tilde. Pero sí, en el primer caso, donde dice, por ejemplo, hizo más aquí, en este caso es de idea de cantidad, es un adverbio que llevará tilde. Y el segundo más no llevará tilde. Bien. Entonces, pasemos a la E. Sé que. Sé debe llevar tilde. No es el pronombre sé. Es del verbo saber. Sé debe llevar tilde. Que me invitarás. Tilde en as. A. Allí. Tilde en la I. ¿No? Daré. Tilde en la E. El sí. Tilde en la I. Entonces, sí. Sí no lleva tilde cuando es conjunción. Sí llevará tilde cuando es adverbio de afirmación. Por eso es importante, ¿cuándo es adverbio, cuándo es conjunción? Es importante saber para tildar correctamente. Pregunta 5. Selecciona y marca la oración correctamente tildada. Bien, tenemos ahí. Uno ayuda a quien lo necesita. Se fue antes de que tú llegaras. El disfraz más bonito es el de Juan. Se ve muy original. ¿Quién me llamó ayer? Aquellos son más graciosos, pero me quedo con estos. Entonces, lo que nos pide es qué oración está correctamente tildada, o sea, que debe llevar adecuadamente, de acuerdo al signo. Es ¿quién me llamó ayer? ¿Bien? Entonces, esa es la alternativa que está correctamente tildada. ¿Bien? Pasemos a la pregunta 6. Fundamenta el uso de tilde en las siguientes propuestas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, tórax, publicaré, entrégalo, escríbeselo. Entonces en tórax, completamos al lado derecho, tórax. Palabra grave, que termina en consonante X, debe tildarse. Hay una regla, ¿no? Entonces, con las palabras graves deben llevar tilde cuando terminan en consonante. Entonces, X es consonante. ¿Por qué es grave? Porque está en la penúltima sílaba. Entonces, repito, palabra grave que terminante en la consonante X, coma, debe tildarse. O sea, estamos fundamentando lo que está escrito correctamente. Publicaré, palabra aguda que termina en vocal. Palabra aguda que termina en vocal. Debe tildarse. Aparte de eso, publicaré es palabra aguda. En cambio, tórax es palabra grave. Entrégalo. Palabra esdrújula, que llevan tilde sin excepción. Acá hay una regla. Las palabras esdrújulas y sobre esdrújulas siempre llevarán tilde. Es una regla, es una norma. Ojo. Entonces, entrégalo es una palabra esdrújula. ¿Cuándo es una palabra esdrújula? Una palabra esdrújula es cuando está en la antes de la penúltima sílaba. La última sílaba sería lo, la penúltima sería ga, y entre es antes de la penúltima sílaba. Escríbeselo. Es una palabra sobre esdrújula. Palabra sobre esdrújula, y anoto, palabra sobre esdrújula, todas llevan tilde de acuerdo a la regla. Entonces, última sílaba, lo, penúltima, antepenúltima, y antes de la antepenúltima, cri, lleva tilde. Ahí está la fundamentación. 7. Reconoce y coloca las tildes donde corresponda en el texto. Este texto pertenece a un párrafo de la famosa novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer
el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Entonces, aquí en el ejercicio dice, colocar la tilde donde corresponde. Por ejemplo, muchos años después, frente al pelotón, debo tildar pelotón, palabra aguda, pelotón. De fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía debe llevar tilde en la I, Buendía debe llevar tilde en la I. Ojo, no hay gramática para nombres y apellidos, pero puede haber Buendías con tilde y Buendías sin tilde. Bueno, esa es una excepción. Para nombres y apellidos no hay gramática. Por eso muchos apellidos difieren en tilde con tilde o no tilde. O diéresis también, por ejemplo. El apellido Agüero puede llevar diéresis como no llevarlo. Depende de la familia, cómo esté registrado en la partida de nacimiento. Entonces, para apellidos y nombres no hay norma de gramática. Bien, en el caso de había, debe llevar tilde la I, de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó. En la O tilde, colocar la tilde. A conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río. La palabra río debe llevar tilde. La palabra río debe llevar tilde. ¿Bien? Luego, de aguas diáfanas. La palabra diáfanas debe llevar tilde. En la primera A. Hay 3 A. ¿Qué tipo de palabras diáfanas? De acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica o del acento tónico o de la sílaba acentuada. No se dice diáfanas o no se dice también diáfanas. Lo correcto es diáfanas. Entonces la acentuación está en la antepenúltima sílaba. Entonces una palabra esdrújula. Para ser sobre esdrújula tendría que ser la palabra más extensa con una sílaba más, dependiendo de la entonación y pronunciación. Entonces, diáfanas debe llevar tilde en la primera A, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. ¿Bien? Entonces está tildada las palabras que faltaban. Ahora, 8. Analiza y completa el cuadro de la clasificación de palabras según la ubicación del acento prosódico. ¿Bien? Del acento prosódico. Entonces ahí tenemos. O presentadas también. Entonces, mire, primero vamos a, acá hay clase. ¿Cuándo se tildan? Ejemplo. Ya. Entonces, aquí necesariamente es la clasificación de acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica. Agudas. El otro nombre es oxítonas. Aquí van a colocar entre paréntesis oxítonas con X, tilde en la I, oxítona. Por ejemplo, a una palabra aguda se le llama oxítona. A una palabra grave, entre paréntesis, paroxítona con X, paroxítona, paroxítona, paroxítona. A una palabra esdrújula se le dice proparoxítona, 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 proparoxítona. A una palabra sobre esdrújula se le dice supraparoxítona, supraparoxítona. Voy a repetir. A una palabra aguda se le llama oxítona. El otro nombre es oxítona. Por ejemplo, en examen de admisión, que la pregunta no diga palabra aguda, simplemente en pregunta de admisión dirá palabra oxítona, entonces no dudar que es palabra aguda. A la palabra aguda se le dice oxítona. A la palabra grave, paroxítona.
Y la palabra esdrújula, proparoxítono. Y a la palabra sobresdrújula, supraparoxítono. Ya, aquí en la regla, agudas, cuando terminan en vocal, cuando llevan tilde, cuando terminan en vocal, como el caso de Perú, maní, manú, tabú. Cuando terminan en vocal, llevan tilde, las agudas. Las graves, cuando terminan en consonante, excepto en N y S, excepto. Esa es una regla, excepto. Ahora, en esdrújulas y sobresdrújulas, siempre llevan tilde. La norma dice siempre llevarán tilde las esdrújulas y las sobresdrújulas. En ejemplo, por ejemplo, ¿qué pongo en aguda? Ahí puedo poner, por ejemplo, tabú. Tabú. En graves, ¿no? Como ya lo hemos visto, por ejemplo, digo la palabra fierro o tórax, temo, del verbo temer. ¿Ya? Ejemplos. En graves. En esdrújulas. Momentáneo. Momentáneo. En sobresdrújulas, mayormente en sobresdrújulas, los verbos nos ayudan con este tipo de palabras. Cuen o dijéronselo. 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 Bien. Pasemos al ejercicio 9. El ejercicio 9. Dice, selecciona y marca la alternativa con más de 2 palabras que requieren tildación diacrítica. Entonces voy a volver a explicar aquí. Si yo digo la palabra él, digo, el estudio es exigente. En ese caso, él no lleva tilde. Si yo digo, él no llegó a la hora indicada. En ese caso, él lleva tilde porque es pronombre. Entonces, tildación diacrítica quiere decir en doble caso, en 2 condiciones, a diferencia de categoría gramatical. Bien, entonces, si mencionamos, por ejemplo, el libro de Pedro es excelente. De es preposición. Pero si yo le digo, no le dé ese modelo de trabajo. En ese caso, esa de llevará tilde. Entonces, a eso se llama tildación di. Di, ¿qué significa? En 2 cosas. Di de 2. Y crítico, ¿por qué? Porque es reflexivo, no, diferenciador. Entonces, ¿por qué tengo que tildar y por qué no tengo que tildar? Entonces, ahí tenemos en el ejercicio 9. ¿Bien? Dice, cuando tú vuelvas, ven con él. Entonces, vamos tildando de paso ahí. Cuando tú vuelvas, ven con él. En este él debe llevar tilde. Tíldenlo nomás. Bueno, solo sé que nada sé. Ya. Solo sé que nada sé. El segundo sé debe llevar tilde porque es un verbo. El primer sé es un pronombre. Este dicho es de un filósofo griego, ¿no? Solo sé que nada sé. ¿Qué significa esa expresión? Solo sé que nada sé quiere decir Aristóteles o Platón o Sócrates razonaban sobre esto, ¿no? El conocimiento del hombre es tan inmenso. Nadie puede saber todo. Entonces, siendo un filósofo conocedor, Aristóteles ha sido uno de los hombres más ilustrados del mundo antiguo. Es como decir a un hombre que tiene pues unas 10 profesiones o 12 profesiones. Un hombre no solamente era filósofo. Entonces, aquí, cuando se dice solo sé que nace, quiere decir que nadie puede saber todo. El conocimiento del hombre es tan grande.
El primer C es pronombre. El segundo C es verbo y debe llevar tilde. Ahora, se desmayó, pero luego volvió en sí. ¿No? Entonces, en sí es un pronombre. No debe llevar tilde. Entonces, ahí no llevará tilde. Pero cuando es adverbio, sí llevará tilde. De más de lo que tiene. ¿No? Leyó él. Entonces, aún no ha llegado. Entonces, ¿qué no dice el enunciado? Selecciona y marca la alternativa con más de 2 palabras que requieren tildación de creado. Esta primera D es verbo, debe tildarse. ¿Ya? De más de lo que tiene. Entonces, ahí necesariamente más debe llevar tilde. ¿Por qué? Por ser adverbio de cantidad. Por eso dice de más. Entonces, aquí de debe llevar tilde y más debe llevar tilde por ser adverbio de cantidad. ¿Bien? Entonces, la respuesta es la D. Ejercicio 10. Relaciona las palabras resaltadas con la categoría gramatical a la que pertenece. El agua debe ser apreciada como el oro. No. Le advertiré si lo veo interesado. Entonces, esa palabra hay que hacer una corrección. Le advertiré, no es le avisaré. Le advertiré si lo veo interesado. Ojalá pronto dé esa información. Él luchó mucho, mas no logró su objetivo. Fue toda una sorpresa para mí. Entonces hay palabras resaltadas de negrita. Entonces, ¿qué no dice? Relaciona las palabras resaltadas con la categoría gramatical a la que pertenece. En otras palabras, categoría gramatical quiere decir clase de palabra. Entonces, el agua debe ser apreciada como el oro. Entonces, en esa primera alternativa lo que tenemos es básicamente artículo. SL es artículo, una flechita artículo. ¿No? La advertiré si lo veo interesado. Ahí es conjunción condicional. Esa sí es conjunción con una flechita. Ojalá pronto dé esa información. Entonces, una flecha a verbo. Esa D es tildada, entonces verbo. Él luchó más, no logró su objetivo. Entonces, esa es conjunción adversativa. Una flechita conjunción adversativa. Fue toda una sorpresa para mí. Ese es pronombre personal. Entonces, hemos relacionado con la clase palabra o categoría gramatical. Aquí me detengo un instante, jóvenes, para verificar la asistencia. Y quiero que estén pensando en su argumentación. Que ya nos queda bastante corto para el concurso de argumentación del mes de octubre. Entonces, voy a verificar la asistencia. Ya, entonces, está presente Rojas. Van pensando en su argumentación, jóvenes. Voy a preguntar. A algunos alumnos le voy a preguntar sobre la argumentación. Van pensando y van abriendo sus archivos donde han trabajado la argumentación. Está Rojas. Sí, profesor. Ya muy bien. Quispe también está aquí. Está muy bien. Quispe, Amasifuen, Pacheco, Fabricio, Franco, Pérez. Ya. A ver, vamos a preguntar. Amasifuen
¿Tiene su tema de argumentación ya? El avance de su argumentación. Pregunto. No, profesor, todavía no. No ha escogido, estamos cerca ya al evento. Hasta mañana, por favor, hasta mañana su tema de argumentación, para que se le haga más sencillo y fácil es que el alumno... Puede ser de la corrupción, ¿no? Claro, claro. Y tienes para corrupción una cantera muy amplia porque hay muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos. En el caso de la corrupción, por ejemplo, tenemos el caso peruano, uno de los países más corruptos es nuestra patria, ¿no? Claro, la corrupción existe en el mundo, pero en el caso peruano, ahí tiene muchos ejemplos. Por ejemplo, puedes tocar la corrupción de los expresidentes de la República del Perú, de nuestra patria. Todos tienen proceso judicial, todos, la mayoría. Entonces, ahí está la corrupción. O también de los funcionarios, ¿no? De los ministros o de los representantes de los gobiernos regionales, también todos están. Hay varios expresidentes regionales que están en la cárcel, ¿no? Por corrupción. O la última alcaldesa, la alcaldesa más joven de Lima Metropolitana, del Partido de Acción Popular de San Juan de Miraflores, en la cárcel, creo, o ya está detenida por corrupción. Entonces, el tema de la corrupción es bastante prolífico, muy amplio. Bien, entonces, a ver con Pacheco, Fabricio. Fabricio, ¿me escucha Fabricio? Fabricio. Gamboa. Gamboa, Sí, profesor. su tema de argumentación Todavía no, profesor. tiene que hacerlo, porque ya redáctelo. No importa con errores, puede haber errores, en los errores uno aprende, pero yo estoy para poder orientarlo, ¿no? Entonces ya el tiempo es bastante corto porque eso tiene varias calificaciones, es importante que lo tenga. Ya algunos se le estaba dando en la clase anterior, ¿no? En las sesiones antes de la evaluación. Ahí tenemos, a ver, a Pérez, su tema de argumentación. Pérez, Todavía, profesor. debe tenerlo para mañana. Ya, para mañana escoge un tema que ya esté próximo. También es importante que escoja el tema de argumentación donde conoce más, donde, por ejemplo, si su tema es fútbol, sabe de fútbol, arranque con el tema de fútbol, ¿no? Siempre una persona, hay algo que le encante más, que le guste más. Ahí, entonces ahí tiene justamente donde puede sobresalir en la expresión oral, en el manejo de palabras, ¿no? Es importante, ¿bien? A ver, a ver, preguntamos, Quispe, Edwin. Edwin, Todavía, profesor. ya debe tenerlo para mañana, no olvidarse. No olvidarse, es importante que ya tenga su tema porque es calificado. Prepare un borrador. Había dado en varias diapositivas la explicación de argumentación. Entonces, el día de mañana voy a tomar unos minutos para volver a explicar y presentar algunos ejemplos y de esa manera para que tengan la hilación cómo desarrollar la argumentación. Se habló en ejemplos. Ya. Entonces, acá, a ver, Franco. Palomino no está. Estoy todavía a medias, creo. Tiene algo, el primer paso es que redacte y lo van a leer, entonces ahí voy dando la ampliación del tema. Redactan el tema, entonces ya voy dando las observaciones necesarias para poder alimentar el tema de argumento. En palabras sencillas, por ejemplo, yo le digo, ¿no? Si ustedes tienen un permiso de casa de sus padres un día sábado en la tarde, tienen permiso de 2 horas, pero llegan en 5 horas o 4 horas. Entonces ahí viene el argumento. ¿Qué le van a argumentar a papá y mamá? ¿Por qué están llegando después de 5 horas? ¿Qué ha pasado? Entonces la argumentación empieza. ¿Por qué llegas tarde, hijo? Si tú tenías permiso 2 horas. Entonces empezamos a argumentar. Bueno, papá, en el transcurso del camino el carro chocó, entonces el policía intervino, entonces los pasajeros, algunos salieron lisiados y esperábamos que nos devuelva el pasaje y había que hacer una cola, el cobrador, el chofer
se resistían a no darnos la devolución del dinero. Entonces, ya estás argumentando por qué te has demorado. ¿Bien? O otro caso puede ser, en la visita que hice a tal persona o al familiar tal, encontramos el problema que mi primo el pequeño, José, se cayó de la escalera, yo tuve que acompañar a la posta a mi tía. Entonces, argumenta por qué llegó tarde. Entonces, la argumentación con ejemplos, ¿no? Entonces, en el tema que ustedes van a escoger, la argumentación justo, la argumentación solidifica, ¿no? Por ejemplo, yo le digo acá, si el Perú es un país rico en recursos naturales, en muchas regiones, el Perú tiene lo que no tienen otros países adelantados en cuestión alimentaria. ¿Pero por qué es pobre? Es pobre, uno, por la corrupción. Por la corrupción, por la poca capacidad de repente de energía, de trabajo que tienen muchos peruanos. De repente por la crítica o la reflexividad que les falta, porque el peruano es creativo, ¿no? Entonces, por esas razones, y también por la falta de identidad, por la falta de identidad. Es como, por ejemplo, yo les decía, ¿no? Si en el siglo XVI el Perú, que no se llamaba Perú, se llamaba el Tahuantinsuyo, era una potencia tecnológica, potencia tecnológica. Nuestros vecinos de Chile, Brasil, Uruguay, ¿qué cosa eran? Eran pueblos bárbaros, calatos, que se alimentaban de frutos y raíces, cazadores. ¿Y el Perú qué? El Perú en el Tahuantinsuyo es una potencia tecnológica. México, en el siglo XVI, el imperio azteca era una potencia tecnológica, de repente algo superior en el calendario, que ellos ya estaban más próximos en el calendario que tuvieron, ¿no? La cultura maya, Centroamérica, una potencia tecnológica. Y los demás pueblos que vivían en América, ¿qué eran? Eran pueblos bárbaros. Eran pueblos bárbaros, cazadores, recolectores de frutos, no tenían una tecnología avanzada en cuanto a la arquitectura, a los conocimientos sobre la agricultura. Brasil, ¿qué era? No era un pueblo de bárbaros, no, bárbaros que se alimentaban de frutos, muchos habían grupos de étnicos que eran caníbales, pescadores, cazadores. O Norteamérica en el siglo XVI, ¿qué era? Era ocupada por esa gran población de la raza de los iroqueses. Derivado de eso están los pieles rojas, los apaches, etcétera, ¿no? ¿Qué eran? Eran pueblos que habitaban, que vivían de la caza, de la pesca. Habían miles y miles, por no decir millones de búfalos y otras especies, y eran cazadores. No necesitaban la agricultura ellos porque tenían carne a doquier. Entonces, no tenían una tecnología en arquitectura, no lo tenían. En cuestión de vestimenta, no lo tenían. Tenían quizás una tecnología para poder cazar el búfalo. En cuestión del equino, del ganado caballar o de los equinos, los europeos trajeron una buena raza para que ellos también oportunamente explotaran. Entonces, en el siglo XVI, tres grandes culturas en América: maya, azteca y la cultura inca. Y los demás eran pueblos bárbaros. Hoy en día es adverso eso, ¿no? ¿Qué es Norteamérica? No es una potencia, la primera potencia del mundo. Chile mismo, Chile, ¿cuánto no lleva? Más de 100 años de adelanto. Brasil nos lleva un adelanto enorme. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estoy poniendo ejemplos, casos tip. Ahí, así se da una argumentación. Entonces, ustedes tienen que saber escoger. Primero preparen su redacción, redactan, lo leen. Cuando yo les pregunte, entonces yo les doy algunos puntos de vista. Es como, por ejemplo, un niño de tercero dijo, no, las monarquías de ahora con las monarquías de antes. Muy bien, pero yo le doy alcance. Hoy en día ya no hay monarquías que gobiernan el mundo. Son monarquías, las mínimas monarquías de Europa son dos: España e Inglaterra. Pero ya no gobiernan esas monarquías, son monarquías de representatividad, nada más, de emblema, de identidad.